Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Marcos. Poco a poco seguimos avanzando y hemos llegado ya al capítulo 14, en esta ocasión a partir del versículo 12, que tiene que ver con un tema importante, que es la institución de la Cena del Señor. Bueno, antes de que hagamos ningún otro comentario, vamos a leer el pasaje bíblico tal como tenemos por costumbre, prestando bien atención a cada uno de los detalles que luego vamos a considerar. Dice entonces así Marcos capítulo 14, versículo 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Bueno, un pasaje importante por lo que implica necesariamente de la institución de la Cena del Señor, algo que seguimos practicando en el día de hoy, todavía, tal como el Señor nos mandó. Pero antes de que lleguemos a ese punto, debemos de considerar otros detalles que tenemos en este texto. En primer lugar, por entrar en el contexto, recordamos que el Señor Jesucristo hizo una visita oficial a Jerusalén, la capital del reino. Y allí, pues él estaba anunciando una y otra vez el rechazo de las multitudes, incluso anunciando también su muerte. Pero todo eso, que podría en sí mismo sonar muy trágico y, en fin, como algo ya sin vuelta atrás, pues no sería el fin. Y el Señor Jesucristo también, junto con los anuncios de su muerte, ha estado hablando de su resurrección y recordarán que también habló de su segunda venida. Por supuesto, la muerte del Señor Jesucristo no sería el fin. Ahora el Señor pues es presentado aquí por Marcos en la noche en la que se celebraba la Pascua. Y esto para el evangelista Marcos es un detalle al que confiere mucha importancia, la Pascua. La Pascua que iba a ser, por un lado, el momento en que esa celebración, esa noche, iba a ser el momento en el que se iba a despedir de sus discípulos. Iba a ser el último rato, el último tiempo que el Señor estuviera con ellos. A partir de aquí, de esta noche, inmediatamente saldrían a Gesemaní, donde el Señor oraría, e inmediatamente vendrían a prenderle, lo arrestarían, un juicio muy rápido y sería sentenciado a la muerte. Por lo tanto, estos eran los últimos momentos que el Señor iba a estar en la intimidad con sus discípulos. Marcos centra toda su atención en el hecho de que era la Pascua, lo que estaban celebrando era la Pascua. Luego veremos el porqué.
Pero aquella noche pasaron muchas más cosas. Marcos resume muchísimo todo esto. Si queremos ver cuál fue la enseñanza del Señor a sus discípulos en estos últimos instantes, debemos de dirigirnos al Evangelio de Juan, los capítulos del 13 al 17. Y son capítulos interesantísimos, donde el Señor da instrucciones, perfila ya lo que va a ser el futuro de la iglesia, de sus discípulos, habla, intercede por ellos. Bueno, hay tantas y tantas enseñanzas, habla de la venida del Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo en ellos, en el mundo. Bueno, infinidad de cosas. Esos capítulos son densos y son increíblemente maravillosos. Por lo tanto, les animo a que además de leer esto y de escuchar estos estudios, vayan también y profundicen un poco más en estos otros capítulos que les van a ayudar a tener una visión de conjunto mucho más amplia. Pero como digo, Marcos se centra en el hecho de que lo que estaban celebrando era la Pascua. Y para Marcos hay aquí dos cosas importantes. Por un lado, el cordero pascual que era sacrificado, pues para él es un símbolo indudablemente de Cristo, así como la propia celebración de la Pascua, lo que se recordaba, lo que se rememoraba en esa festividad, que era la salida de Egipto del pueblo de Israel como una nación ya, libres. Ambas cosas. Les puede sonar un poco extraño que diga que eran símbolos. Bueno, en realidad quizás no eran, no sé si llamarlos símbolos o prototipos, aunque eran hechos históricos. La Pascua es un hecho histórico, ocurrió en Egipto miles de años antes. Era un hecho histórico. ¿Pueden los hechos históricos ser prototipos, verdades anticipadas en pequeña escala que luego se vuelven a cumplir de una forma mucho mayor? Por supuesto que sí. El Éxodo, que es un hecho histórico, ustedes lo recuerdan, la salida de Egipto, pues es usada en la palabra para recordarnos lo que es nuestra salida del mundo, nuestra liberación, por supuesto. La Pascua igualmente es un hecho histórico, pero es un hecho histórico que requiere un cumplimiento, es decir, ya fue en sí misma importante, porque revelaba verdades fundamentales, Dios visitando a su pueblo para liberarlo. Y todo ello por medio del sacrificio de un cordero que marca la diferencia entre los que creían en Dios y los que no creían. Bueno, pues esto es llevado a sus últimas consecuencias, a su expresión total, nos lleva necesariamente a Cristo, a estos momentos en los que estamos ahora celebrando también la Pascua, pero ya dándole cumplimiento. Aquí, los que creemos en el Señor Jesucristo, pues también somos librados de la ira venidera, por la sangre, no del Cordero Pascual de Egipto, sino la sangre de Cristo, que nos libra, como diría Pablo a los tesalonicenses, esperad a su Hijo que nos libra de la ira venidera. Es la sangre del Cordero con la que somos de Cristo, con la que somos limpiados y lavados de todos nuestros pecados, el único medio en el que confiamos para ser librados de la ira que ha de venir sobre este mundo cuando Dios juzgue con justicia a los impíos, a los que no quieren creer en el Señor. El Cordero sacrificado y la Pascua como un símbolo también de liberación. Somos librados ya no de la esclavitud sobre otra nación, que eso ya en sí mismo es triste, pero hay otras cosas que son mucho peores, que es la esclavitud del pecado. Y somos librados. Entonces el Señor Jesucristo el evangelista está enfatizando lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, dando cumplimiento a la Pascua. Ahora, una vez más, Marcos presenta fuertes contrastes. Es un evangelista que ya nos tiene acostumbrados a establecer las verdades y contrastarlas para darles mayor notoriedad. ¿Dónde está el contraste aquí? Bueno, acabamos de decir que la Pascua era una fiesta de liberación, eso por un lado. Y por otro lado era una fiesta, una celebración donde se compartía tiempo, comunión entre la familia, entre los amigos, entre los cercanos. Liberación, comunión, amistad. Y el contraste es que
para el Señor Jesucristo no fue ninguna de estas dos cosas. Marcos coloca esto entre este incidente, la Pascua, liberación y comunión, amistad, en medio de otros acontecimientos. Por un lado, el anuncio de la traición de uno de sus discípulos. A continuación, el anuncio del abandono de otro, de la negación de otro de los discípulos, Judas y Pedro. Para el Señor Jesucristo no era un tiempo gozoso. Inmediatamente van a Getsemaní, donde su oración era intensa. Al punto, dice Lucas, que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Era tal la intensidad del sufrimiento, de la agonía por la que el Señor Jesucristo estaba pasando, que producía en él estos efectos físicos. Automáticamente después iba a ser arrestado. Por lo tanto, para el Señor Jesucristo no era exactamente una fiesta de liberación ni de gozo, sino de sufrimiento intenso, de arresto, ser apresado. Era un momento difícil para nuestro Señor Jesucristo y debemos de verlo de este modo. Y sin embargo, si hay algo que realmente me sorprende en estos momentos del Señor Jesucristo, es tal como dice en Lucas, en el capítulo 22 y versículo 14, el relato paralelo a este que estamos estudiando aquí. Cuando se sienta a la mesa, dice el Señor: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?» ¿Cómo podía desear tanto comer el Señor aquella Pascua con sus discípulos si todo lo que había a su alrededor, todas las circunstancias que giraban en torno a este momento eran tan angustiosas, tan tristes? Pues la única razón que yo encuentro es que prevalecía intensamente en el Señor su deseo de glorificar a su Padre. ¿Recuerdan cómo dice en el Evangelio de Juan, precisamente en esos pasajes que he mencionado, en el aposento alto, hablando con sus discípulos? Padre, orando, dice: «Padre, he glorificado tu nombre y lo voy a glorificar». Esto era lo que al Señor le llenaba, el deseo de glorificar a su Padre Celestial. Y lo iba a glorificar entregándose a sí mismo como un cordero que era colocado sobre el altar para que al ser sacrificado y quemado sobre el altar subiera a la presencia de Dios un olor grato. Cristo estaba haciendo esto. Por lo tanto, deseaba comer con sus discípulos aquella Pascua por esto, porque era una forma en la que Él glorificaba a su Padre Celestial. Y por supuesto también porque era el único medio que la Trinidad había encontrado para salvar, para traer salvación a los seres humanos. Dios iba a poder ofrecer de una manera efectiva un programa de salvación para todos los hombres que se acercaran a Él con fe. Por lo tanto, dice: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca». A un lado quedaba todo el sufrimiento, quedaba todo el dolor. Es como si no lo viera, aunque estaba muy presente en su vida en estos instantes. Pero es como si lo dejara a un lado, porque había cosas que le interesaban mucho más. Glorificar a su Padre, salvar a los suyos. ¿Cuánto tenemos que aprender del Señor en todo esto, verdad? ¿Cuánto tenemos que aprender? A colocar las prioridades también en nuestras vidas. Bueno, el pasaje que tenemos por delante tiene tres partes claramente diferenciadas. Por un lado, los preparativos de la cena. Por otro lado, a continuación, el anuncio de la traición de Judas. Y por último, la institución de la cena del Señor. Tendremos necesariamente que dividir este estudio nuevamente y en esta ocasión, con la ayuda del Señor, vamos a ver las dos primeras partes. Los preparativos para la cena pascual y el anuncio de la traición de Judas. Así que en primer lugar nos dice el versículo 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Esto quizás conviene hacer cierta aclaración. La fiesta de la Pascua duraba un solo día y era el día en el que era sacrificado el cordero pascual. Pero a continuación, sin haber intervalo alguno,
A continuación venía la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. Era la una seguida de la otra. Fíjense cómo dice Levítico, capítulo 23, versículos 5 y 6. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15, la Pascua era a los 14, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Por lo tanto, puesto que la una iba a continuación de la otra, ambas fiestas se celebraban juntas. Y notamos aquí que los evangelistas se refieren a estas dos fiestas de una manera o de la otra. Fíjense, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, y es que la Pascua no estaba, sí, pero ellos se referían o de este modo la fiesta de los panes sin levadura, incluyendo también la Pascua, o a veces hablaban de la Pascua, incluyendo también los 7 días que venían a continuación. Esto es un detalle importante de tener en cuenta, porque, bueno, pues si no, no entenderemos algunas de las cosas, algunas de las referencias de los evangelistas. Por ejemplo, dice el evangelista Juan que Jesús fue crucificado, después de que fue crucificado, dice posteriormente, era la preparación de la Pascua. Oiga, pero ¿no había pasado ya la Pascua? Bueno, él habla de la preparación de la Pascua en Juan 19:31, refiriéndose a esa segunda parte de la fiesta, a veces la englobaban con el nombre genérico de la Pascua, pero que ya propiamente era la fiesta de los panes sin levadura, en las que también, en esos 7 días, también se presentaban sacrificios y había que preparar sacrificios. Por lo tanto, debemos entender esto, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Y los evangelistas pueden referirse indistintamente, de una u otra manera, a las dos, a cualquiera de las dos fiestas que iban unidas. Y, como digo, pues para Marcos es importante relacionarlo con la Pascua y el Cordero Pascual, con las dos cosas. Ya he dicho que, por un lado, el Cordero Pascual es un prototipo del Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que realmente quita el pecado del mundo. Recuerdan que estando en Egipto, los israelitas celebraron la Pascua y con la sangre del Cordero tenían que rociarla en los postes y en los dinteles de las puertas. Y el ángel exterminador que estaba pasando por Egipto, matando a los primogénitos, pues libraba a todas aquellas familias, aquellas casas donde la sangre había sido colocada en las puertas. La sangre del Cordero libraba de la ira de Dios a los que habían confiado en él. Y ya digo, del mismo modo, la sangre de Cristo nos libra de la ira venidera. Y también, pues, como he mencionado, la Pascua es una fiesta de liberación. Y momentos después de celebrar la Pascua en Egipto, salieron libres ya de la tiranía de Egipto para ser una nación nueva, un pueblo, una nación ya formada. Es verdad que todavía tendrían mucho que aprender y materializarse algunas cosas, pero ya eran una nación, estaban rumbo hacia su tierra, hacia la tierra prometida. Y a partir de este momento, en el que nos encontramos ahora ya en el cumplimiento, cuando el Señor Jesucristo se sienta con los discípulos, Él va a establecer un nuevo pacto en su sangre que va a crear un nuevo pueblo, que es la Iglesia de Cristo. Una nueva manifestación del reino de Dios en este mundo. Ahora, la preparación de la Pascua. Y aquí notamos algo que nos llama un poco la atención, porque parece un tanto enigmático. Por supuesto, el Señor Jesucristo no dejó nada a la improvisación, Él lo tenía todo preparado y previsto. Y máxime, como ya comentábamos en nuestra sesión anterior, en unos días cuando la ciudad estaba abarrotada, llena de gente, había que preparar lugar, tanto alojamiento como un lugar donde comer la Pascua. El alojamiento, el Señor se dirigía a Betania cuando llegaba la noche, o se quedaba en el huerto, en Gesemaní, en el Monte de los Olivos, a pasar la noche, fuera de Jerusalén. Pero había que preparar un lugar donde cenar, donde tomar el Cordero, la Pascua.
Y, como digo, el Señor no dejó nada a la improvisación, pero hay algo aquí enigmático. Cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿dónde quieres que preparemos? Él les podría haber dicho, bueno, id a la ciudad, a la calle tal, y en casa de fulanito de tal vamos a cenar. Y hace algo muy raro, muy diferente. Dice que id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de celebrar la Pascua con mis discípulos? Estos rodeos, entrad a la ciudad y os vais a encontrar un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y a donde él entrare, en esa casa preguntad, ¿por qué todo esto? Todo tiene su lógica. Recuerdan que vimos en el pasaje anterior que Judas se había ofrecido a entregar al Señor, pero a entregarlo en un momento, no cuando estuviera rodeado de las multitudes, sino en un momento discreto, donde no llamara la atención. Era muy triste que allí en Jerusalén, la capital del rey, del gran rey, pues se había puesto precio a la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Es tremendo, tremendo. Allí donde el Señor estaba instaurando su reino, allí en Jerusalén era el cuartel general donde se estaba cuajando y formalizando la rebelión contra el gran rey del cielo. Así que el Señor no puede decir abiertamente a sus discípulos, id a tal calle, en la casa de fulanito tal vamos a preparar la fiesta, la Pascua. Lo haría de este modo que solamente aquellas dos personas, aquellos dos discípulos, que por el Evangelio de Lucas, capítulo 22 y versículo 8, sabemos que eran Pedro y Juan, solamente ellos dos supieron dónde era el lugar. Y no lo supieron inmediatamente, lo supieron después. De tal manera que si Judas estaba escuchando todo aquello, no podría transmitir la información exacta a los líderes religiosos, porque él no lo sabía. No lo sabía. Todo esto para evitar que el Señor fuera arrestado, fuera apresado mientras celebraba la Pascua con sus discípulos. Porque detrás está la sombra de Judas, indudablemente, listo para dar esta información. Ahora, no obstante, de este detalle también es interesante ver que es una forma en la que el Señor muchas veces también guía a su pueblo, a sus hijos. No siempre nos dice dónde tenemos que ir, sino que nos va marcando circunstancias que nos van a llevar al lugar donde quiere que vayamos. En 1 Samuel capítulo 10, versículos 1 al 6, ahí encuentran una historia muy parecida en ese caso con Saúl, que pues Samuel le va dirigiendo en el camino, te vas a encontrar primero con tales, luego con estos otros, este te dará tal, este te dirá tal otra cosa, todo lo que necesites para llegar al fin del camino. Bueno, pues muchas veces el Señor nos dirige de esta manera y nosotros, nuestra responsabilidad es estar abiertos a escuchar su palabra, a seguir la dirección del Espíritu en nuestras vidas. Y luego tenemos el aposento alto, que era el lugar donde se iban a celebrar la Pascua. No sabemos quién era la persona que cedió para esta oportunidad el aposento alto. Lo único que sabemos es que era un gran aposento alto que estaba encima de la vivienda. Algunas viviendas, buenas viviendas ya grandes, pues a veces disponían de esto, que era una habitación en la parte de arriba del piso bajo, a la que se accedía por una escalera exterior, lo que pues confería mucha independencia para los que fueran a usar ese aposento. Y dice que ese aposento ya estaría preparado, eso quiere decir que estaría ya dispuesto, que habría una mesa, que habría divanes, vasos y otros enseres necesarios. Además, el dueño de la casa días antes ya habría estado examinando, que eso era un requisito a la hora de celebrar la Pascua, examinando que no hubiera ninguna partícula de levadura, cosa que luego volverían a repetir los propios discípulos una vez que llegaron, porque ellos todavía tendrían que hacer ciertos preparativos. Todo eso estaba listo, pero los discípulos también tendrían que hacer otras cosas. Ellos tendrían que llevar el cordero al templo para que fuera sacrificado allí, el sacerdote tomaría la sangre, la derramaría sobre
el altar, luego le quitaría la grosura y los intestinos, todas las partes que eran las que tendrían que ser ofrecidas al Señor sobre el altar y serían también quemadas allí, y luego ellos ya se llevarían el cordero pascual para prepararlo. Así que tendrían que hacer ciertos preparativos ellos también, tendrían que hacer algunas compras más, pues comprar pan sin levadura, tendrían que comprar las hierbas amargas, el vino, en fin, todo lo que acompañaban al Cordero Pascual en esa celebración. Y finalmente, cuando llegó la noche, los dos discípulos habían preparado todo, cuando llegó la noche, todos se sentaron a la mesa. Marcos no lo menciona, por eso les digo que es interesante el Evangelio de Juan, que complementa muchísimo esta porción. Nos dice que todos llegaron y se sentaron, pero bueno, no había nadie sirviendo, ellos tendrían que hacer todo lo que necesitaran, y la costumbre era lavar los pies de las personas que llegaban a la casa, pero como no había nadie sirviendo, pues todos se sentaron y nadie lo hizo. Y fue en ese momento, nos dice Juan, el capítulo 13, que el Señor se ciñó una toalla, tomó una vasija con agua y empezó a lavar los pies de los discípulos. Se colocó en la posición de siervo. Nadie había estado dispuesto a hacerlo y el Señor les dio ejemplo. Luego dice que se sentó, lo que sería más exacto decir se reclinó, porque debemos de recordar que los judíos no comían sentados como comemos nosotros, sino comían reclinados, apoyados sobre un brazo y comiendo con la otra mano. Esto es, bueno, yo sé que la visión que tenemos normalmente es del Señor en la última cena sentado. Leonardo da Vinci hizo su famosa obra de arte, La Última Cena, y lo representa así, a Jesús y a los discípulos sentados al estilo como nos sentamos nosotros, pero eso es inexacto, no es así como ocurría. Cuando entendemos que estaban reclinados y no sentados, es mucho más fácil entender pues algunas de las cosas que pasaron durante la cena, ¿no? Juan medio se recuesta sobre el pecho del Señor. Pues eso habría sido muy difícil estando sentados, pero estando reclinados el uno al lado del otro, pues era bastante más sencillo. Bueno, es un detalle que menciono simplemente para que podamos comprender bien con exactitud cada detalle de lo que estaba ocurriendo. Ahora ya, entonces, estamos en la cena y vamos a la segunda parte. Ya los preparativos han sido consumados, pasamos a la segunda parte, que es el anuncio de la entrega del Señor por un traidor. Uno de vosotros, dice el Señor, que come conmigo me va a entregar. Y es triste, ¿verdad?, que el Señor, que iba a anunciar el establecimiento de su reino en esa noche, saca a la luz en ese momento que Satanás había logrado infiltrar en aquel aposento alto donde estaban reunidos a un traidor que estudiaba cada uno de sus movimientos para finalmente entregarlo. Todo esto podría parecer una contrariedad, algo que podría tirar por la borda todos los planes de Cristo, pero nada de todo eso. Es más, lo que ese traidor iba a hacer, lo único que conseguiría es cumplir los planes de Dios. Nada, ni nadie podría impedirlo. Y nada de lo que estaba pasando incluso estaba fuera de los planes de Dios. Lo que estaba ocurriendo ahora, esta traición de Judas, había sido anunciado incluso de antemano por la propia Escritura. En el Salmo 41, versículo 9, un salmo muy interesante que se cumple aquí. Salmo 41, 9 dice, es un salmo de David: aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Es decir, le dio una patada por la espalda, a traición, dice David. Y aquí se estaba cumpliendo esto que la Escritura había dicho. Ahora, es interesante ver el contexto en el que fue escrito el Salmo.
es un salmo mesiánico escrito por David. Y es interesante ver el contexto, porque allí David está hablando de un personaje, de otra persona cercana a él, muy probablemente de Ahitofel, uno de sus íntimos consejeros, amigo personal, con el que siempre consultaba. Alguien que comía a su mesa, que formaba parte de su familia, vamos a decir así, de su grupo más íntimo, más cercano. Y dice, aquí lo compara con Judas, y es curiosísimo cuando uno estudia a ambos personajes, a Ahitofel y a Judas, los paralelismos, la exactitud con la que se cumple ese prototipo, vamos a decir, esa cuestión, esos personajes, esas escenas, esas circunstancias que ocurrieron en aquel tiempo, vuelven a repetirse de una forma mucho mayor, más grande, a otra dimensión. Recuerdan que Ahitofel era consejero de David e íntimo de David, pero cuando el hijo de David le dio un golpe de estado a Absalón, Ahitofel se unió a Absalón y traicionó de una forma vil al rey David. Y finalmente, bueno, pues él dio algunos consejos a Absalón que no fueron seguidos por Absalón, y cuando Ahitofel vio que no le hacían caso, pues fue y se suicidó. Cuando las cosas no salieron como él esperaba, fue y se suicidó. Exactamente lo mismo que ahora estamos viendo. Ahitofel comía a la mesa de David, Judas comía a la mesa del Señor Jesucristo. Ahitofel se unió a la traición, al traidor, y Judas se unió a los líderes religiosos que buscaban la vida del Señor Jesucristo. Y ambos, cuando vieron que sus planes no salían como ellos habían previsto, ambos también se suicidaron. Ahora, qué triste, ¿verdad? Qué triste el caso de Judas. Y qué paradójico, ¿no? Dice el Señor Jesucristo que el que come conmigo, el que come pan, decía el Salmo, el que de mi pan come. Y aquí el Señor dice el que come conmigo. Esto en nuestra cultura puede ser más o menos importante, pero en aquella cultura, en Oriente Medio, cuando alguien invitaba a otra persona a comer de su pan, eso era una señal de confianza, de amistad íntima. Una cosa muy, muy cercana. Si después de haber aceptado esa invitación y de haber comido de esa manera, de haber aceptado la hospitalidad de otra persona, pues una vez salidos de allí, pues lo injuriaran o traicionaran, sería considerado pues como una ofensa pues especialmente grave. Eso en el caso de personas, pero cuánto más si esa ofensa fuera hecha al mismo Hijo de Dios, como estamos viendo en este momento. Eso ya sería el colmo de la maldad. Y eso es exactamente lo que Judas hizo. Aceptaba la hospitalidad, la amistad íntima de Cristo, pero cuando se daba la vuelta le daba una patada con el calcañar, la parte de atrás, a traición, inesperadamente, aunque el Señor conocía todo lo que estaba ocurriendo. Bueno, esta actitud de Judas es deplorable, es mala, es baja, es rastrera, sin lugar a dudas. Pero no es un episodio aislado, y eso es lo grave, no es un episodio aislado. ¿Cuántas personas aceptan los dones de Dios, pero no quieren a Dios? Exactamente igual que Judas. Judas se sentaba a la mesa del Señor y aceptaba todo lo que el Señor le daba, sin poner ninguna pega, ninguna queja a nada. Todo lo recibía del Señor. Pero luego, en lugar de devolverle un amor auténtico, lo único que era capaz era de fingir hipócritamente y hacer creer que le amaba cuando era falso. En el fondo le rechazaba. Y eso es exactamente lo que hacen miles, millones de personas en este mundo con Dios. Dios es el creador de todo. Este mundo no se ha creado por casualidad. Es lo que el mundo quiere hacernos creer y lo que ellos quieren creer. Este mundo ha surgido por casualidad, porque de la otra manera aceptar que este mundo es obra de un creador implica asumir
los derechos de ese creador sobre este mundo. Y como no quieren darle ningún derecho ni ningún reconocimiento al Señor, dicen, ha sido por casualidad, que es la cosa más absurda que yo he escuchado nunca. Decir que este mundo, con toda su complejidad, con toda su perfección, con toda su belleza, con todo su orden, decir que es por casualidad, no es que roce lo absurdo, es que es absurdo completamente. Es absurdo completamente. Es como si yo les dijera, aquí vivo en Ávila, ustedes ya saben, es la mejor ciudad amurallada del mundo, eso dicen la UNESCO. Una ciudad, una muralla maravillosa. ¿Cuántas personas de los que me escuchan probablemente han pasado en algún momento por esta ciudad y han quedado fascinados por la muralla, tan bien conservada, desde el año 1000 y pico que lleva aquí levantada, aunque tuvimos otras murallas antes. Bueno, imagínense que ustedes vienen aquí y damos un paseo juntos y les muestro las murallas y les empiezo a contar que esas murallas, todas esas piedras tan bien colocadas allí, son el producto de una explosión que hubo hace miles de millones de años en no sé qué otra parte, y entonces las piedras estuvieron viajando por el espacio, dando vueltas, chocando unas con otras y partiéndose, hasta quedar cuadraditos perfectos y caer una encima de otra, y la muralla se formó así, por casualidad, por una explosión. Usted me diría, tú estás loco, ¿qué tontería es esta? Pues ahora dicen que este mundo, que es infinitamente más complejo que esta muralla, ha sido hecho por la casualidad. Pero ¿en qué cabeza entra eso? ¿En qué cabeza entra eso? Es incomprensible para mí que haya personas con cerebro, que hay gente con mucho cerebro, con mucha masa gris en sus cabezas, y que piensan estas cosas. Yo no lo comprendo. La única razón que entiendo es que tienen que defender esa verdad para negarle a Dios sus derechos, para tener las conciencias tranquilas. No le debemos nada a nadie. Pero en realidad sí que se lo deben, porque este mundo ha sido creado por Dios. Y cada vez que disfrutamos de las cosas buenas que Dios ha creado en este mundo, y las disfrutamos sin darle las gracias a Dios, sin tener relación con el Señor, sin mostrarle amor, sin mostrarle gratitud, estamos incurriendo en la misma actitud que Judas. Tomaba lo que era de Dios, pero no le daba las gracias. Y este mundo hace lo mismo, toman las cosas de Dios, pero no le quieren dar las gracias a Él. Esta es la tentación de Judas, esta es la tentación en la que ha caído nuestro mundo moderno. Esta es la tentación antigua, ya en el huerto del Edén, con Adán y Eva. ¿Qué era lo que les estaba insinuando Satanás, la serpiente allí? Pues les estaba diciendo que ellos no necesitaban a Dios, que podían disfrutar de la vida, de las cosas de la vida, sin Dios. Que de hecho Dios era un obstáculo para que pudieran disfrutar plenamente de las cosas de Dios. Ahí estaba la serpiente intentando ridiculizar a Dios. Es que Dios hace unas prohibiciones más absurdas. ¿Por qué os habrá mandado, os habrá prohibido no comer de este árbol? Comer de este árbol. Alguna de sus manías, seguro que es por fastidiaros. Dios es un obstáculo para que disfrutéis plenamente de este mundo. Y de hecho disfrutaréis más sin tener relación con Él. Y a partir de ahí entró esa idea en el corazón del hombre, que es la que estaba en Judas, la que está en el hombre moderno de hoy día. Disfrutar de las cosas que Dios ha creado independientemente de Dios, en independencia de Dios. Eso es la mundanalidad. Eso es la mundanalidad. Eso es la mente y el corazón de un hombre impío. Al final las cosas, una vez que ya no las disfrutamos en la comunión con Dios, se convierten en un fin en sí mismas. Y las cosas nunca llenan al ser humano. El materialismo siempre deja insatisfecho al hombre. Usted comprará y tendrá 1000 cosas y aunque tenga todo lo que pueda haber en este mundo, seguirá usted estando vacío. Porque las cosas en sí mismas no pueden ser un fin. No, eso nos deja vacío. Tienen que ser un medio para acercarnos a Dios, para disfrutar de la comunión con Dios. Por eso Judas, cuando ya finalmente vio que el Señor Jesucristo pues no encajaba en sus planes y no iba a sacar de él lo que él pensaba, pues interpretó que era un obstáculo y decidió venderlo, sacarle algún provecho al asunto.
Pero esto es triste, esto es lo que piensa el mundo, esto es lo que pensamos cada uno de nosotros en nuestro fuero interno como fruto de la caída. El viejo hombre piensa así. Podemos disfrutar de las cosas de esta vida sin Dios. Eso es la esencia del pensamiento mundano, esa es la tentación en la que cayeron Adán y Eva. Dios es un obstáculo, no nos sirve, vamos a quitarlo del medio. Judas también lo quitó. Pero Dios quiere crear un pueblo nuevo, quiere crear personas nuevas, nacidas de nuevo, diferentes. Y aquí tenemos una lección importantísima. Yo no sé cómo recalcar la importancia de lo que voy a decir ahora. Uno de los temas, creo que muy importantes en el Nuevo Testamento, aunque sospecho que últimamente se predica muy poquito sobre él, que es la santidad. Dios desea que seamos santos. Debemos amar la santidad sin la cual ninguno verá al Señor, dice la Biblia. La santidad es importantísima. Es el llamado que hemos recibido usted y yo, ser santos, porque Dios nuestro Padre es santo. Debemos de ser santos. Ahora, ¿qué es la santidad? ¿Qué es una persona santa? En el catolicismo, desgraciadamente, un santo es alguien que ya está muerto. Es un concepto fuera de la Biblia. Los santos en la Biblia son personas siempre vivas. Siempre que usted encuentre a alguien al que se refiere como un santo, siempre es alguien que está vivo. Son personas en las iglesias. Cualquier persona que es un creyente es santo. En el catolicismo, si usted viene del catolicismo como yo, un santo siempre lo asociamos con una imagen, con ese olor a incienso, a esa cosa tan apagada, tan moribunda, no sé cómo describirlo. La santidad es de los muertos, personas que ya han muerto, que vivieron una vida de abstinencias y de cosas así. Pero la Biblia no habla así de la santidad. La santidad es otra cosa. Para muchos la santidad es simplemente una lista enorme de prohibiciones. No harás esto, no harás lo otro, no harás... Pero la santidad en la Biblia es un concepto realmente bello, un concepto apasionante, un concepto positivo. Y aquí es donde vemos la santidad. Por contraste, hemos visto lo que no es la santidad, lo que es la impiedad. Judas, Adán y Eva en el huerto del Edén, los hombres en nuestro mundo. ¿Pero qué es la santidad? Pues es todo lo contrario. Si la impiedad es disfrutar de las cosas y de los beneficios, de las bendiciones que Dios ha dado a todos los seres humanos, disfrutarlas sin tener en cuenta a Dios, la santidad es todo lo contrario. Es un concepto muy positivo. La santidad es disfrutar de todas las cosas buenas que Dios nos da en comunión con el Señor. Eso es la santidad. O por lo menos eso entiendo que es la santidad en la palabra de Dios. Y es un concepto que a mí, visto desde ese punto de vista, me llena y me anima mucho, Porque para muchos la santidad, ya digo, es una lista, o es uno que se ha muerto, o es una lista inmensa de prohibiciones. Algo negativo, no harás esto, no harás esto otro, no toques esto, no vayas a tal sitio, no. Mientras que la santidad es algo positivo. Hacer cosas, disfrutar de cosas en la comunión con el Señor. ¿Cuándo sé que yo no estoy siendo santo? Cuando no puedo disfrutar de las cosas con el Señor. Automáticamente sé que ya no estoy siendo santo. Si yo voy a un sitio, si yo estoy haciendo algo y ya no estoy contando con el Señor porque como que siento apuros, ¿cómo voy a llevar al Señor a tal sitio? Allí no voy a poder disfrutar de la comunión con el Señor. Ya no estoy siendo santo. La santidad es algo positivo. Dios quiere que disfrutemos plenamente de la vida en comunión con Él. Que disfrutemos de todas las cosas en comunión con Él. Y entonces las cosas ya no se vuelven en un fin, ya no son un fin en sí mismas. Las cosas empiezan a tener otro valor, son un medio que nos permiten disfrutar de la comunión con Dios. Y eso es la santidad. No sé si me hago entender, pero desde que yo escuché esto a un predicador y lo entendí, mi vida cambió. Porque yo era de los que pensaban que la santidad era una lista inmensa de prohibiciones. Cuando la santidad es algo positivo. Disfrutar de la comunión con el Señor, de cada cosa que Él pone a nuestro alcance. O disfrutar de la comunión con Él en las penurias también, pero estar en la comunión con Él. Cuando ya no tenemos, la comunión se rompe,
cuando ya no somos conscientes de la presencia de Dios porque ya pensamos que Dios no nos está acompañando o ya no estamos acompañando a Dios en este momento, ya hemos dejado de ser santos. Tan sencillo como eso. Bueno, pues aquí tenemos entonces a Judas, un hombre que no era santo, que traicionó al Señor, pero sin embargo fingía amor hacia el Señor, pero no había nacido de nuevo. Y cuando una persona se une, y esto lo hemos visto infinidad de veces en las iglesias, cuando una persona se une a la iglesia, pero no es un auténtico creyente y está fingiendo, pero sin ser realmente un auténtico creyente, eso al final revienta, rompe, se resquebraja, pero de una forma violenta y por todos lados. No es una cosa normal la que se origina ahí. No es alguien que se va indistinta, de una forma indiferente, no. Cuando alguien ha estado metido fingiendo ser lo que no es, eso estalla. Y a Judas le pasó esto. Al final, pues ya al ser descubierto y al ya estar en esta recta, rechazando todas las ofertas del amor de Dios, pues entra en este declive, en esta rampa descendente a toda velocidad y ya va a ser algo terrible, terrible. Había engañado a todos, pero no había engañado al Señor. Bueno, ahora el Señor hace el anuncio, uno de vosotros me va a entregar. ¿Y cuál es la reacción de ellos? Comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? El Señor no declara en este momento cuál de ellos era el traidor. ¿Por qué no lo declara? Bueno, hay varias razones. La primera de ellas es que les estaba obligando a examinarse a sí mismos. Examinarnos. Estaban en la Pascua, tenían que examinarse. Luego va a instituir la Cena del Señor. Y es uno de los requisitos que la palabra de Dios nos coloca. Debemos de examinarnos a nosotros mismos. Dice Pablo en 1 Corintios 11, 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La necesidad de examinarnos, de autoexaminarnos antes de tomar del pan y del vino. El mismo principio que el Señor enseñó allí. Uno de vosotros me va a entregar. ¿Quién es? Seré yo. A empezar a examinarnos. Examinarnos porque tomar de la mesa del Señor de una forma inapropiada, pues sería algo grave. Dice allí mismo en 1 Corintios 11, 31, 32, si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Castigados por el Señor, si no nos examinamos a nosotros mismos, obligamos a Dios a que Él nos juzgue. Y dice allí en 1 Corintios que había algunos que habían muerto, que dormían, habían muerto, y otros que estaban enfermos como consecuencia de no examinarse antes de tomar del pan y del vino. Una cuestión muy seria. Examinar nuestra relación con el Señor, pero también examinar nuestra relación con los hermanos, con nuestro prójimo. Porque tanto la Pascua como ahora la Cena del Señor, ambas iban unidas y heredan de alguna manera ciertas cosas, pues en una fiesta de comunión también. La institución, la Cena del Señor es una fiesta, un festín de comunión entre los hermanos. Si no hay relación entre los hermanos, si nuestra relación con el hermano es inapropiada porque hemos pecado contra él, pues debemos de buscar una solución antes de tomar del pan y del vino. Como dice el Señor en Mateo, en el capítulo 5, versículos 23 y 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muy importante examinarnos ante Dios y también nuestra relación con los hermanos. Así que este era uno de los propósitos. ¿Cuál fue el resultado de este examinarse de los discípulos? Pues cuando preguntan, ¿seré yo?, caben dos posibles interpretaciones. La primera de ellas es, yo soy un hombre inclinado al mal, me conozco a mí mismo, sé que soy una persona con un corazón caído, que
que tengo esta dificultad, que siempre me salgo, tengo la tendencia a salirme del camino y a ir por donde no debo. ¿Y seré yo el que puedo llegar a hacer tal cosa? Dudando de nosotros mismos. Si esta hubiera sido la actitud, el propósito, la conclusión a la que estaban llegando los discípulos, habría sido muy buena, desde luego que sí. Porque el desconfiar de nosotros mismos, y debemos desconfiar de nosotros mismos, nos libra de muchos peligros. Desgraciadamente confiamos demasiado en nosotros mismos, y con toda la filosofía en boga que hay ahora mismo en el mundo de confía en ti mismo, tú vales mucho, tú puedes, propóntelo y ya verás cómo sales adelante, es todo falso, porque el ser humano es un ser débil, moralmente muy débil, muy afectado, gravemente afectado por la caída, y deberíamos de sospechar de nosotros mismos. Yo recuerdo cuando me convertí, que era muy joven, pues joven y bastante ingenuo, pensando de mí mismo, teniendo un concepto muy inapropiado de mí mismo. Yo veía a otros que hacían a veces cosas que no debían hacer, yo decía, yo nunca haré tal cosa. Cuando crecí, llegué a hacer las mismas cosas que criticaba de otros. Yo nunca haré tal cosa. Tuve que descubrir con mucho dolor que yo era igual de malo, que yo soy igual de débil. Por eso cuando el Señor dice, uno de vosotros me va a traicionar, pues cada uno de nosotros deberíamos de pensar, yo puedo llegar a hacer eso. No quiero, y le pido al Señor que me libre, pero mi corazón es tan débil, tan débil. Esta es una verdad sobre la que más adelante tendremos que hablar, porque otro que no sabía esta gran verdad era Pedro. Pedro me negará, Señor, yo de ninguna manera, puede que esto sí, pero yo no. Él tenía un concepto de sí mismo también inapropiado. Pero creo que no era esta la cuestión por la que ellos preguntaron, ¿seré yo? Sino más bien era una forma de decir, Señor, seguro que yo no soy. Y comenzaron a entristecerse, dice, pensando que el Señor tuviera un concepto tan bajo de ellos. Pero es un concepto muy adecuado, bastante realista. ¿Cuánto nos libraría tener una idea de nosotros mismos más acorde con la realidad? Somos débiles y tenemos que aceptar y hacer, asumir nuestra debilidad. Eso nos llevará a buscar a Cristo, que es la fuente de todo poder. Es el único medio por el que vamos a ser librados de lo que llevamos dentro, por su poder, por el poder de su Espíritu Santo. Ahora, allí estaba un traidor, que era Judas, y ninguno de ellos pensaron que Judas podía serlo. De hecho, Judas preguntó lo mismo igual que los otros. ¿Cómo se había camuflado de bien? Nadie había notado que era Judas el traidor. Había dado el pego, había hecho el papel perfectamente. Nadie no había levantado ninguna sospecha. Pero, aunque había logrado engañar a los demás, a Cristo no le engañaba. Y el hecho de que el Señor Jesucristo pues no dijera abiertamente, es Judas, pues le daba una oportunidad más para que pues pudiera arrepentirse y cambiar. Y eso era algo bueno que Judas debería de haber aprovechado. A continuación dice el Señor, ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Bueno le fuera no haber nacido. Es verdad, lo que Judas iba a hacer había sido ya anunciado por las Escrituras. Pero eso, como vemos aquí, no anula la responsabilidad de Judas. El Hijo del Hombre es entregado, tal como está escrito de él, pero hay de aquel hombre que lo entrega. Es culpable, es moralmente responsable. Dios nos ha dado voluntades libres. ¿Con qué fin? Bueno, pues con el fin de que lleguemos a amarle, a conocerle, a servirle. No somos robots. Judas no es un robot. Algunos han interpretado que Judas estaba predestinado y no había forma de que hiciera otra cosa diferente que la que él había hecho. En ese caso, si Judas era así,
que era un robot programado por las Escrituras para hacer tal cosa, pues la primera cosa que nos extraña es por qué el Señor le pide responsabilidades. Y dice, ay de aquel hombre, bueno le fuera no haber nacido. ¿Por qué le pide responsabilidades si había sido predestinado para hacer eso? Pero realmente Dios ha creado robots, ha creado personas determinadas de antemano para hacer tal o cual cosa, o somos responsables de nuestros actos. Pues claro que somos responsables de nuestros actos. Y Judas era responsable de sus actos. Dios no ha creado robots. Dios busca personas que sean libres, que tengan la capacidad de decidir si quieren amarle o no quieren amarle. De otro modo, sería patético, sería triste. Cuando pienso a veces en estas personas que creen en la predestinación, que todos hemos sido predestinados, unos de antemano, desde antes de la eternidad, antes de que hubiéramos hecho nada bueno y nada malo, de que hubiéramos pecado o no hubiéramos pecado, predestinado para condenación, predestinado para salvación y predestinado para entregar al Señor. Pues somos roboces. El que ha sido predestinado para salvación o que quiere hacer otra cosa no puede hacerla. Y el que ha sido predestinado para condenación o que quiere otra cosa tampoco puede cambiarla. Somos robots, máquinas preprogramadas para responder de una manera concreta a lo que Dios dice. Pero eso sería triste, porque lo que Dios busca es otra cosa. Dios busca personas libres que le amen. Al paso que va este mundo, dentro de poco, pues tendremos seguro que robots con formas de hombres o de mujeres que parecerán humanos. Yo no sé si esto será real o no. Yo creo que sí, que no tardará mucho, tal como va la tecnología. Y usted querría, en el caso de que esto ocurriera, usted querría, si usted es un hombre y un día pues está hablando con una chica y llega a enamorarse de ella y es tan dulce y siempre tan atenta y tan agradable y tan hermosa y usted se enamora de ella y un día descubre que es un ordenador, un robot programado para satisfacer sus deseos y actuar de una forma, porque ya han hecho un perfil de cómo le gusta a usted que le responda y a todo le dice y hace siempre lo que quiere. Usted, cuando descubriera que es un robot, ¿qué sentiría? Diría, a mí déjame, yo no quiero esto. Yo quiero una persona libre que pueda responder con libertad a lo que yo le estoy diciendo. Eso es el auténtico amor. Un robot nunca me puede amar. Mi computadora, mi ordenador, nunca me amará. Ni yo la voy a amar a ella de esa manera, aunque haga lo que yo le diga, porque ha sido programado para satisfacer mis peticiones. Pero yo busco el amor de mi mujer, el amor de mis hijos. Eso es otra cosa totalmente diferente. Judas era un hombre que tenía la capacidad de amar, pero decidió rechazar a Cristo. Pero no era un robot, no era alguien predestinado, con un código que no podía saltarlo. Un detalle lo vemos aquí especialmente, en esta cena. El Señor, cuando le preguntan quién es, en el Evangelio de Juan aún se ve con mayor claridad, le dice en privado a Juan, al discípulo amado que estaba recostado sobre su pecho, dice, al que yo diere el pan mojado, ese es. Y eso era algo tan significativo porque, claro, nosotros podemos no entender el simbolismo, el significado de un gesto así, pero en aquel momento era algo muy importante. El anfitrión, quien presidía, en este caso el Señor Jesucristo, si quería honrar a alguno de los comensales, lo que haría sería precisamente eso, coger un trozo de pan, untarlo en el vinagre, en esa salsa que tenía el cordero, que había dejado el cordero pascual, y dárselo a la persona a la que quisiera honrarle. Y cuando Juan le pregunta quién es, el Señor dice, al que yo diré el bocado de pan mojado, ese es. Es decir, el Señor, sabiendo de antemano la traición que Judas estaba tramando, que ya tenía pensada, sin embargo le muestra su amor y lo distingue en medio de todo el grupo. Y me imagino la mirada de Cristo al entregarle ese bocado a Judas. Sin duda la idea era,
Judas, yo sé lo que tú estás tramando, y aún así te vuelvo a extender mi oferta de amor. Y este bocado es una muestra, una evidencia de ello. Cristo mostrándole en un último intento, diríamos nosotros ya desesperados, por ganar el alma de aquel hombre, tan perdida como estaba. Y el Señor le ofrece su amor. Me imagino que mientras le miraba a los ojos, y ese lenguaje que a veces surge en las miradas, y Judas lo vio claro, y una vez más rechazó el amor de Cristo. ¿De qué serviría que Cristo le mostrara el amor a Judas si Judas, como dicen los que creen que estaba predestinado, si Judas no podía responder al amor de Cristo? Sería un acto de hipocresía supremo. Le ofrece su amor, pero de antemano lo ha predestinado para que no pueda aceptarlo. Pero bueno, ¿y entonces para qué sirve? Es falso. Muchas veces dicen esto, ¿no? Los que creen en la predestinación. Ya pueden ustedes imaginar que yo no me siento especialmente cómodo con esta doctrina. Dios ofrece su gracia a todos, pero solamente los elegidos la pueden disfrutar. Pero se la ofrece a todos. ¿Y de qué sirve ofrecer la gracia a personas que no pueden disfrutarla? Imagínense que yo soy un hombre inmensamente rico. Bueno, hasta a mí me cuesta imaginarme eso, ¿no? Pero imagínenselo. Y resulta que usted me conoce y está en un país muy pobre, tremendamente pobre, y allí encuentra una persona que le pide ayuda y le pide socorro. Por favor, ayúdame. Y usted dice, yo no tengo recursos, pero conozco a alguien que es muy rico, que soy yo, y que él te puede ayudar, le dice usted a esa persona que se encuentra allí. Y me llaman por teléfono, oye Luis, mira, he encontrado a esta persona tan necesitada, está enferma, necesita tratamiento médico, necesita comer, tiene su familia muriéndose de hambre, ¿tú puedes ayudarle? Y yo le digo, sí, todo lo que yo tengo está a tu disposición, solamente tienes que venir aquí y yo te doy todo lo que necesites. Pero si es que esa persona no tiene recursos para salir de su país, no tiene el dinero para pagar un avión y venir a España. Además, no le dan un visado para poder salir del país. ¿Cómo va a venir? Yo si viene aquí le doy todo. Todo es para él. Pero tiene que venir aquí. Pero esa es una condición a la que le estoy poniendo que es inalcanzable. Los que creen en la predestinación de este modo dicen, Dios muestra su gracia para todos los hombres, pero los hombres que no han sido elegidos, que Dios no los regenera primero, pues no pueden alcanzar esa gracia. Entonces, ¿para qué sirve que se la ofrezca? ¿Para qué sirve mi ofrecimiento a ese hombre? Aquí tienes, todo lo que tengo es para ti. Sí, nunca va a poder llegar a tenerlo. No es una falsa liberalidad. Presumo de generosidad, pero en realidad no es auténtica. Porque si yo quisiera realmente ser generoso, pues iría hasta allí y le entregaría lo que tengo. No le impondría una condición que sé de antemano que no puede cumplir. Y así es los que defienden esta doctrina que para mí es incomprensible. Yo creo realmente que Judas tenía, y lo creo porque el Señor lo está tratando de esta manera, lo trata como un hombre responsable, pero lo trata también de sus actos, pero lo trata también como un hombre que todavía puede responder. ¿Y qué tendría que haber dicho Judas? Señor, es verdad, he tenido estos pensamientos, perdóname, ¿cómo he podido pensar esto? ¿Cómo he podido tramar todo esto? Y el Señor le habría perdonado. Pero Judas no quiso hacer esto y rechazó las dos cosas que una persona, por las que una persona se condena. Rechazó las advertencias de Cristo y rechazó el amor de Cristo. Si una persona deja de responder a las advertencias serias, solemnes de la palabra de Dios y deja de responder también al amor de Cristo, no hay lenguaje con el que Dios ya pueda comunicarse con el hombre. Y entonces lo que ocurrió es lo único que puede ocurrir. Cuando cerramos el corazón a Dios, abrimos la puerta para que entre Satanás. Y entonces dice que entró Satanás en él, dice el evangelista Juan, y salió Judas, y era ya de noche.
Es interesante leer este episodio en el Evangelio de Juan, porque el lenguaje allí es tan gráfico, tan gráfico. Judas sale, dice el evangelista que está dentro en el aposento alto, y era ya de noche. No era Jerusalén en aquellos días, no era como nuestras ciudades modernas hoy, con alumbrado público. Afuera estaba a oscuras, pero a oscuras, a oscuras. El contraste entre un aposento iluminado y la calle fuera totalmente a oscuras, el contraste era fuertísimo y Juan lo ve. Juan ve cómo Judas, que ha cerrado su corazón a Cristo, se lo ha abierto a Satanás, sale de la luz que había en aquel lugar donde estaba Cristo a la oscuridad, a las tinieblas de fuera. No puede haber otra opción para aquel que ha rechazado las advertencias y aún mucho más el amor de Cristo. Pero para esto hay que pensar que la oferta del Señor Jesucristo era genuina, era auténtica, no era falsa, no era hipócrita. Eso sería, yo no puedo aceptar eso. Yo no puedo aceptar que Cristo le estaba dando ese bocado de pan especial a Judas, pues hablando el mismo lenguaje que Judas hablaba, el de la hipocresía. No lo creo. El Señor Jesucristo estaba intentando ganar a aquel hombre y ofreciéndole su amor hasta esos extremos. Usted se puede imaginar lo que es el amor de Cristo hacia sus enemigos. Lo ve ahí en Judas. Y nos ha amado a cada uno de nosotros de ese mismo modo. Judas era responsable de sus propios actos. Ahora, es verdad que Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que Él tiene la última palabra. El hombre tiene libertad. Puede decir que sí, puede decir que no a Dios. Algunos han pensado, el calvinismo piensa que si el hombre tiene libertad para decir que sí o para decir que no a Dios, pues entonces Dios ya no es soberano, porque ya el hombre hace lo que quiere y no hace lo que Dios dice. Así que ellos entran en este círculo, así que Dios tiene que predestinar a cada uno para que Dios pueda seguir siendo soberano y nadie le lleve la contraria. Pero eso lleva a otro problema mayor, porque en ese caso Judas estaría traicionando al Señor, porque Dios de antemano lo había programado para eso, para hacer un mal. Pero ¿cómo va a ser Dios malo? Es una barbaridad, es una barbaridad. Para mí es inadmisible, inadmisible. Judas estaba actuando por su propia voluntad y pensando el mal. Y era responsable. Pero entonces ¿Dios es soberano? No, claro que es soberano. Porque si Judas podía hacer eso, decir que sí o decir que no a Dios, es porque Dios en su soberanía lo ha permitido. Dios no deja de ser soberano por eso. Dios es soberano siempre, incluso cuando el hombre dice sí o no. Porque si el hombre tiene esa capacidad es porque Dios en su soberanía se la ha dado. Ahora, esto no quita que la voluntad humana pueda en alguna medida, en algún momento impedir la voluntad de Dios. Si Dios tiene un plan, ningún hombre lo va a poder impedir. Es más, Dios va a usar en su soberanía y en su providencia, va a usar precisamente la maldad del ser humano para llevar adelante sus propias obras, sus propios planes. La ira del hombre, decía el escritor del Antiguo Testamento, creo que es un salmo, la ira del hombre te alabará. Aun el hombre que se enfrenta, que alza su puño contra Dios, lo único que puede hacer es adelantar los planes de Dios y alabar a Dios. Judas responsablemente estaba traicionando a nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo no estaba impidiendo los planes de Dios, sino llevándolos a la práctica. Es la providencia de Dios. Dios se puede hacer estas cosas. Bueno, a mí me parecen pasajes difíciles, pero increíbles. Increíbles. Ver al Señor Jesucristo enfrentar algo que a nosotros nos llenaría de amargura, de frustración. Una persona que nos tratara así es que no querríamos tenerla cerca de nosotros. Y el Señor honrándole e incluso ofreciéndole su amor hasta el último instante.
Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tipo de amor que Él tiene por nosotros. Cuando Pablo dice, siendo enemigos de Dios, nos reconcilió con Cristo, es una verdad muy grande. Judas podría haber sido reconciliado si se hubiera arrepentido, pero cerró sus oídos. Grandes verdades, grandes verdades. Dios está buscando una relación de amor auténtica con cada uno de nosotros. Quiere que respondamos libremente a esa invitación que Él nos está haciendo. Él quiere que seamos santos, quiere que disfrutemos plenamente de esta vida y de cada cosa que hay en esta vida en la comunión con Él. Qué grande es el programa de Dios. Qué precio más alto ha pagado el Señor para poder alcanzarlo. Y ahora Dios nos lo ofrece por gracia, gratuitamente. Pues acojámonos a su gracia si no lo hemos hecho ya. Disfrutemos de la comunión y de la vida con el Señor, porque no hay nada en este mundo que pueda compararse con ella. Pues este es mi deseo, desde luego, para cada uno de ustedes y para mi propia vida, que podamos disfrutar de Dios, de la comunión íntima con Él en cada instante de nuestras vidas. Bueno, con la ayuda del Señor nos volveremos a juntar para considerar el resto de este pasaje que es muy, muy importante. Pues hasta entonces, que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por su atención.